Bien, estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Bien, muchachos, también saludar a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien de salud. Bueno, mi nombre es Wilmer Atachagua. Conmigo vamos a llevar el curso de economía. Vamos a continuar, mejor dicho, ya con una semana más de clase, ¿no? En ese sentido, estudiantes, vamos a ver hoy día un tema muy importante, ¿no? Que está relacionado con las actividades económicas de un país y hablamos, pues, el tema principal de los agregados e indicadores económicos. ¿Qué tan importante será el tema de los agregados económicos y otros, los indicadores económicos, no para nuestro país? De alguna otra manera, el tema de los agregados económicos, estudiantes, nos permiten, pues, entender cuál es la capacidad productiva que tiene un país. Si hay una buena capacidad productiva, se puede reflejar con el tema del empleo en un país, y si hay un empleo, también hay un consumo adecuado, pueden las familias satisfacer las necesidades que ellos tienen. Y es por ese motivo, estudiantes, es interesante, ¿no?, que el Estado peruano o el gobierno conozca sus indicadores económicos, ¿no?, sus capacidades productivas que vamos a encontrar por acá. Así que por eso que ahí nosotros hablamos de los indicadores económicos. Por ejemplo, en el 2020 ha sido uno de los grandes traspiés que ha tenido la economía, no por mala gestión, sino por el tema de la pandemia, ¿no? En ese sentido, se ha parado todas las actividades, se ha paralizado, ¿no?, algunos sectores de la economía, algunos al 100% y algunos en un cierto porcentaje. Y eso también, pues, ha perjudicado el desarrollo de nuestras actividades económicas, ¿no? Algunos, por ejemplo, negocios paralizaron, y si los negocios pararon, pues suspendieron o despidieron a sus trabajadores, y sus trabajadores no tuvieron ingreso económico, así que el consumo no se dio como se debía. Y desde luego también estudiantes, vamos a ver. Por eso que en el 2020, pues nuestra producción, que el PBI considerado es, pues, de menos 11%. Así que, muchachos, ahí vamos a tratar de entender de cómo vamos a tratar de reflejar eso, ¿no? Y claro, cuando hablamos de los principales centros financieros, encontramos acá, por ejemplo, el caso de San Isidro. Es uno de los centros financieros importantes para la economía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si yo soy un empresario, ¿qué es lo que busco, no? Recurso financiero para poder invertir. Si hay una buena inversión, quiere decir que va a haber una buena producción. Si hay una producción, estudiantes, para la economía, ¿cómo será? Es por eso que cuando hablamos de los agregados económicos, indicamos, ¿no? Son el conjunto de variables económicas que miden las actividades conjuntas de una economía. Entonces, si a mí me hablan de una economía en general de todo nuestro país, estudiantes, ¿quién crees que se encarga de analizar todo ese comportamiento? Y ahí estaríamos hablando el campo de estudio que tiene y la medición que tiene. El campo de estudio que vamos a observar, estudiantes, es de carácter macroeconómico, ¿no? Uno de los indicadores más conocidos, por ejemplo, es el tema del PBI, ¿no? Juega un papel importante, sí. ¿Y quién es el que está haciéndote ver, o quién es el que refleja si la economía está avanzando como se debe? Ahí, por ejemplo, te puede decir 3%, 4%, 5%, 10%. ¿Quién es el que me muestra, estudiantes? Por ejemplo, aquí encontramos el tema del INEI. Corresponde al INEI. La medición, estudiantes, el cálculo. Por ejemplo, si a mí me dicen en el 2020, profe, en el 2020, el caso del PBI ha sido representado, ¿qué cosa? Menos 11, 1% o 0%. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que ese año hemos tenido un sistema de producción de qué carácter, de recesión económica. Entonces, por ahí ellos son los que nos muestran, ¿no?, cuáles son los resultados, y eso es lo que se permite. Entonces, así vamos encontrando y entendiendo. Y los principales agregados económicos que vamos a estudiar y vamos a tener en cuenta, estudiantes, ahí tenemos, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, y dentro de ella también encontramos lo que es el PBI nominal y el PBI real. Luego encontramos también el Producto Nacional Bruto, ¿no? Solamente consideremos los países, las empresas nacionales, sin importar dónde se encuentren. Y ya luego vamos descontando también, estudiantes, lo que es desgaste de capital, en el caso del Producto Nacional Neto. Y el ingreso nacional es el ingreso, el registro
las remuneraciones que perciben los factores productivos. Entonces, de esa manera, estudiantes, vamos a poder analizar en el caso de los principales agregados económicos, ¿no? Y ahí justo viene la pregunta en torno a lo que es el tema del PBI. Empecemos a desarrollar, estudiantes, cada uno de ellos, ¿no? Si me hablan a mí del PBI, Producto Bruto Interno, ¿qué cosa me quiere decir ello? ¿Qué cosa me quiere decir ello? Si a nosotros hablamos, estudiantes, mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales, recuerda algo muy importante, ¿no? Producto Bruto Interno, todo lo que se produce dentro del territorio, ¿ya? Elaborado dentro del país, ahí todavía está resaltado. En esta parte, por ejemplo, estudiantes, vamos a ver que está resaltado y nos dicen elaborado dentro de un país, en un periodo determinado. Estamos hablando pues anualmente, ¿no? Principal ese caso. Y si yo quiero ver un poco más detallado, estudiantes, por ejemplo, aquí consideramos ese caso de nuestro país, ¿no? Perú. Si a mí me piden calcular, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, algunos se preguntan, profe, ¿por qué es uno más el 2? Empresa uno, por eso dicen producto de agentes nacionales en Perú, por ejemplo, las empresas peruanas. El número 2 sería producción de agentes extranjeras en el Perú, empresas extranjeras, como el caso de Movistar, como el caso de Metro, como el caso de Repsol, como el caso del Scotiabank. Esas son empresas extranjeras. Pero como nos piden calcular el Producto Bruto Interno, como ellos brindan un servicio o generan un bien, de alguna otra manera se contabiliza dentro de lo que es la economía nacional. Y el producto, profe, de agentes nacionales en el extranjero, esto sí no se contabiliza, porque recuerda que te está diciendo Producto Bruto Interno, todo lo que se produce dentro del territorio nacional, nada más. Y es por ese motivo, cuando me dicen Producto Bruto Interno, encontramos estudiantes uno más el tercero. O en algunos casos también estudiantes, esto lo van a llamar como que Producto Bruto Geográfico, que ahorita también lo vamos a indicar. Entonces, ¿qué cosa consideramos para el cálculo del Producto Bruto Interno? Considera la producción de agentes nacionales y extranjeros. Acá está, primero más el segundo, empresas nacionales y empresas extranjeras. Se considera para el cálculo del PBI. ¿De acuerdo? Luego dice, para el cálculo se considera el precio de mercado a precio corriente. Cuando a mí me dicen precio corriente es el precio del momento que se está presentando en el mercado. Ya no estamos hablando del precio de ayer o del futuro, no, 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 del momento, precio de mercado. Y también se le conoce, estudiantes, como que también se le conoce como producto geográfico bruto. Cuando a mí me dicen producto geográfico bruto, ¿por qué razón? Porque utilizamos, estudiantes, lo que es la delimitación territorial, ¿no? La delimitación territorial. Entonces, estudiantes, ahí es donde se trata de ver, cuando me hablan del Producto Bruto Interno, voy a considerar principalmente qué cosa, todo lo que se produce dentro del país, sin importar de qué país seas. Por ejemplo, acá tenemos a Metro, Saga, Ripley, esos por ejemplo son inversiones chilenas, como el caso, por ejemplo, el caso de Repsol o el caso de Movistar, que son empresas españolas, claro que es una inversión mexicana, entonces ellos brindan un servicio en nuestro país, ¿no? Pero están generando un empleo, generando servicios. Ahora, ¿se considera dentro del PBI? Sí se considera. Por eso se dice, para el cálculo del PBI, uno se considera, uno referencia todo lo que está dentro del territorio nacional, todo lo que se ha producido. Otro, no consideremos la nacionalidad. No me interesa de qué país, lo que a mí me interesa aquí es cuánto produce, nada más. Y ahora, el método más utilizado frecuentemente, estudiantes, en la economía actual, encontramos pues estudiantes el método del gasto, ¿no? Suma de todas las erogaciones o los gastos realizados por los agentes económicos. Y ahí encontramos pues el consumo privado, lo que es la inversión bruta o formación bruta de capital. Esto de acá, inversión bruta, bueno, el consumo privado o consumo familiar, inversión bruta o formación bruta de capital, gastos del gobierno, exportaciones e importaciones. ¿De acuerdo? Por eso, estudiantes, que esto es una forma de cálculo que se hace permanentemente. Pero ahora, entre estos indicadores, el que te aporta más al PBI, ¿cuál de ellos creen que sea para ustedes?
A ver, más o menos pensando, ¿cuál crees que sea el que aporta más? Estudiantes que el que aporta más al tema del PBI, entre esos indicadores que vamos a observar, muchachos, el que aporta más es este de acá, el consumo familiar, pues. ¿Cuántos peruanos, cuántas empresas, qué es? Wow, hablando personalmente, cuando hablemos de personas, ¿cuántas personas hay? Eso es lo que se ve, ¿ya? Ese es número uno en el aporte o en la contribución a estudiantes en el tema del Producto Bruto Interno, teniendo en cuenta estudiantes esa relación. Por ejemplo, ¿no? Ahora en este contexto de la pandemia, ¿qué ha sucedido? Profe, las familias o muchas personas perdieron empleo, suspendieron o lo reducieron su sueldo. Si se reduce el sueldo, ¿qué pasa con el consumo? Aplicando lógica, profe, se supone que el consumo se va a reducir, ¿sí o no? Y este contexto de la pandemia permitió realizar las inversiones en diferentes sectores, tampoco, profe, bajó, ¿sí o no? Pero el que sí se ha sostenido es el casi del gobierno, a través de la emisión de los bonos que ha ido otorgando a las familias más necesitadas de bajos recursos económicos. Y las exportaciones, profe, si no hubo inversión estudiante, las exportaciones también han bajado. Y si las exportaciones han bajado, también las importaciones, ya no estamos haciendo lo mismo, pues. Ahora, si tú observas más de un indicador que vamos a ver que me muestra que se está reduciendo, entonces el PBI, ¿qué sucede? Automáticamente el PBI, ¿qué pasa? Se reduce. Es por esa razón, estudiantes, que a la justa lo ha sostenido ¿quién? El tema de ¿quién? El tema de los gastos del gobierno. Es el único que lo ha sostenido. Pero los demás indicadores, profe, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿No? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Entonces, estudiantes, cada uno de ustedes se van a dar cuenta rápidamente, ¿no? Eso fue lo que se da como un indicador. Así que estudiantes, cuando se trata de ver esos resultados, encontramos, pues, muchachos, esa situación. Pero ahora que ya estamos saliendo, ya en el contexto de la pandemia, estamos saliendo, ponemos con verde, ¿qué es lo que sucede? Ahora, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿No? Ya se está reactivando las empresas, ya están empezando a producir, coordinar. Entonces, los trabajadores están consiguiendo su empleo. Si están consiguiendo el empleo, pues ya vamos a ver que el consumo va aumentando un poco. Las inversiones también ya se está evidenciando un poco. El gobierno sigue gastando a través de los bonos, a través de los proyectos y todo lo demás. Y si es así, las exportaciones también ya se están recuperando y las importaciones también, ¿no? Y si es así, estudiantes, el PBI, ¿qué cosa tiene? Tiende a qué? A incrementarse. Y esa situación, estudiantes, encontramos el famoso crecimiento económico. Y por si acaso, quizás te ponen, bueno, esto es lo que te van a poner así, ¿no? Pero ahora, hay una cosa que por ahí te pueden preguntar, ¿no? En el caso de ustedes, por ejemplo, imagínate que te dicen, ¿no? Te ponen acá, todos estos de aquí, consumo privado, inversión bruta, gastos del gobierno, pero no te dicen esta situación, no te ponen estos casos. Si a ustedes le van a poner estudiantes exportaciones menos las importaciones, ¿cómo le vamos a llamar eso? Tiene un solo nombre también, lo pueden poner, ¿sabes cómo? Lo van a poner estudiantes como exportaciones netas. Exportaciones, exportaciones netas. Ahí está. Eso es lo que van a hacer. Así también te pueden poner estudiantes. Te dicen consumo privado, inversión bruta, gastos del gobierno e exportaciones netas. Y así que con eso ya tienes la herramienta para poder enfrentar a estudiantes toda esa situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es cuando hablamos estudiantes, uno de los puntos respecto al Producto Bruto Interno. Pero también estudiantes por aquí, si bien es cierto, hemos observado lo que es el PBI nominal y el PBI real. El PBI nominal hace referencia al producto de cuestiones en valores monetarios, de la producción de bienes y servicios finales. Siempre se consideran bienes finales, no los intermedios, ¿de acuerdo? Porque si se contabilizan los bienes intermedios más los bienes finales, doblemente se puede contabilizar. Esa es la intención, por eso que dicen solamente bienes finales, ¿ya? Generados en un país a precio corriente, en un tiempo determinado. Entonces, estudiantes por ahí, cuando nosotros tratamos de entender por ahí, muchachos, vamos observando pues poco a poco qué es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, para su cálculo en el PBI nominal,
a precio corriente, precio de mercado. Si hablamos de precio de mercado, ¿qué pasa con el precio en el mercado? En el mercado, pues los precios tienden a incrementarse y es por ese motivo, te dicen, implica considerar los efectos de la inflación o la deflación. La inflación, los incrementos de precio y la deflación, la caída de los precios. Es decir, se toma en cuenta los precios actuales, de precios del momento. Y permite medir el aporte de un sector del Producto Bruto Interno. Un sector nada más. Y si te das cuenta, mira, ve, desde el 2007, 2011, 2020, tomamos años diferentes y mira lo que está pasando con el precio. Si tú observas, estudiantes, el tema del precio, aquí encontramos, por ejemplo, estudiantes, ¿está cambiando o no? Un sol 50, 2 soles 50. Y mire lo que pasa con el tema del PBI. Y luego en el siguiente producto encontramos 2 soles 50, 3 soles, 3.50. Cada año está subiendo, eso sí es verdad. Pero ¿me da un resultado, un indicador exacto? No. Ahí, por ejemplo, ya pueden decir que el PBI, profe, en el primero fue 700, en el segundo fue 800, en el 2020 fue 1450. Pero ¿será de verdad así la producción en sí o las unidades monetarias? Ahí, estudiantes, lo que viene es el tema de las unidades monetarias, pues. Ese es el punto. Pero cuando nosotros hablamos, estudiantes, del Producto Bruto Real, Producto Bruto Interno Real, el PBI real, es el valor monetario de la producción de los bienes y servicios finales generado en un país a precio constante. Ya, a precio constante, mientras que el otro es precio corriente. Recuerda eso también, por acá te va a ayudar bastante. Aquí encontramos precio corriente y aquí encontramos, estudiantes, a precio constante. Ahí está, en un tiempo determinado. Pero hay un detalle. Aquí para el cálculo se considera a precio constante, implica considerar a precio de un año base. Es decir, se excluyen los efectos inflacionarios. Esto de acá se considera el precio constante. La producción sigue aumentando, ¿no? Por ejemplo, la producción de manzana no es lo mismo cada año, la producción de palta no es lo mismo cada año. Hay un año que puede incrementarse como también puede bajar, pero para el cálculo del PIB real lo que le interesa, ¿cuál es? Es la producción. Por eso es que los precios, estudiantes, ahí si te das cuenta, no cambian, son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando ahí? Lo que está cambiando, estudiantes, es el tema de la producción, ¿sí o no? Ahí está, mira, ve. La producción es la que va a cambiar. Pero el caso de los precios, no. Entonces, ¿quién es el que me da un aproximado casi exacto, estudiantes, en el tema de la producción? ¿El nominal o el real? Por eso dicen, no, permite medir realmente cuánto ha crecido una economía. En nuestra economía, por lo general, estudiantes, se utiliza el famoso PBI real. PBI real es la que se va a utilizar y se va a aplicar, estudiantes, en la economía. ¿Ya? Muy bien, estudiantes, eso es lo que también se trata de ver, ¿no? Y es aquí también donde vamos a observar otros puntos más importantes. ¿Cuándo se dice que es crecimiento económico? ¿Cuándo se analiza la situación de crecimiento económico? Consiste en el incremento de la variación porcentual del PBI real respecto al año anterior. Por ejemplo, aquí encontramos, estudiantes, algunos indicadores importantes. Si uno observa, estudiantes, del 2019 o 2010, 11, ¿qué es lo que hay pasando, muchachos? Ahí, por ejemplo, cuando vamos a observar, estudiantes, en el caso de nuestra economía, por eso hemos tenido dificultades en el 2020. Bueno, la proyección ha sido eso, pero en sí llegamos a cerrar el caso del 2021, por ejemplo, 2020, pues con ¿cuánto, profe? Aproximadamente, estudiantes, con 11%. Ya luego se ha ido cambiando también esos resultados. Son proyecciones, pues, ¿no? Los que sí son oficiales son hasta el 19. Pero cuando nosotros analizamos, estudiantes, profe, en el 2011, ¿qué cosa está pasando? Estudiantes, de acá tiene una nominación, ¿no? ¿Qué se está pasando? Hay crecimiento, sí, pero desacelerado. Ahí encontramos, estudiantes, el caso de la desaceleración económica.
Cuando a mí me dicen desaceleración económica, significa que el PBI, por decirlo así, el PBI, ¿qué está pasando con ello? La desaceleración económica, estudiantes, significa que el PBI está bajando un poquitito. Está bajando un poquitito. Y más aún todavía del 2013 al 2014 se vio qué cosa, una desaceleración un poco más pronunciada, ¿ya? Una desaceleración más pronunciada. Pero si observamos, profe, 2014, 2015 al 2016, eso ya se llama qué cosa. Ahora sí, estudiantes, se llama crecimiento económico. ¿Qué significa eso? Que el PBI estudiantes vamos a ver que se va incrementando un poco, crecimiento económico. Y esta desaceleración económica sigue siendo positivo todavía. No hay un indicador negativo. De igual manera, 2016 a 2017 fue desaceleración. 17 al 18 fue crecimiento y así, ¿no? Pero hay un cambio drástico que se presentó a estudiantes cuando hablamos en el caso de que, profe, 2019 o 2020, cuando llegamos a reportes oficiales al 11%, ¿no? Al 11.1%. Aquí estudiantes ya encontramos este resultado. Profe, ¿y esto cómo se llama? Y ahí encontramos lo que se llama, estudiante, la famosa recesión económica. Y la recesión económica es un indicador negativo. Un indicador negativo que me dice, estudiantes, que el PBI se está reduciendo, pues. Profe, se reduce, pero también esto de acá también se reduce, pero la desaceleración sigue siendo un indicador positivo. Y luego nuevamente viene lo que es la reactivación económica, que vamos a llegar aproximadamente a un 10% en el 2021. Y así nos estamos recuperando poco a poco. No, Julio Velarde, por eso en una de las entrevistas o comentarios que hizo, pues dice, ¿no? Es la caída más grande en 100 años, en 100 años. Así que estudiantes, eso es lo que se trata de ver, pues estudiantes por ese lado. Por eso que en 2019 Perú logra 21 años de crecimiento continuo. Esa era la noticia, ¿no? Pero en el 2019, ¿no? Pero en el caso del 2021 ya pues el BCR proyecta un aumento, ya otro cambio, ¿no? Después de la caída espectacular, la recuperación de que las olas del PBI, del COVID-19 también pues afectó, ¿no? Entonces, eso fue una gran incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, uno no puede invertir en un país. Si no hay fiabilidad, no hay confianza o no te genera confianza el gobierno para poder invertir, más aún todavía no van a llegar las inversiones extranjeras. Ahí está, muchachos. Y ahí, por ejemplo, ya se está evidenciando estudiantes, ¿no? En el 2020 supuestamente con -12, profe, y después, ¿qué sucedió? Sucede, estudiantes, que reactivación de quién, del círculo virtuoso, inversión, empleo y consumo. Por ejemplo, acá me dicen, ¿no? El punto número 1, ¿qué es lo que me dice? Vamos a ver por acá. Acá, mira, el consumo privado, estudiantes, se va a ir incrementando. En el 2020 fue -9,6%, por eso que se cae bastante, ¿no? Pero en el 21 ya es 6.1%, se recupera. Por eso me dice, reactivación del círculo virtuoso, inversión, empleo y consumo se va recuperando. Recuperación de las expectativas de los agentes económicos, quiere decir que tanto la empresa como también la familia ya se está acomodando bonito. Condiciones financieras favorables, le está generando confianza para eso. Por eso que nos dicen, ¿no? El PBI registrará un rebote importante en el 2021. ¿Cuánto por ciento, profe? De 10%, impulsado principalmente por el gasto privado. Por eso les decía a ustedes, ¿no? El tema del sector privado es la que me beneficia un poco más. Y luego, profe, en el segundo, el reinicio de proyectos, ¿no? Principalmente infraestructura, línea 2, terminales portuarios, aeropuerto Jorge Chávez e inmobiliario. Entonces, el gobierno va a ir implementando nuevos proyectos de inversión. En el 2022, pues no había inversión, ahora recién se está reactivando, mira, ¿te das cuenta? Y en el punto número 3, estudiantes, ya encontramos implementación de proyectos especiales de inversión pública. Inversión pública significa que el gobierno va a soltar dinero, por decirlo así. Especiales de inversión pública y el impulso de obras paralizadas. Las que estaban paralizadas nuevamente se reactivan, entonces muchas personas van a regresar a ¿qué? A trabajar, ¿sí o no? Van a regresar a trabajar y ahí se va recuperando la economía.
Desarrollo de proyectos de inversión, ¿no? De alguna otra manera, estudiantes, a través de las obras por impuesto, ¿no? Así es, ampliación de proyectos particulares. Entonces, todo eso, estudiantes, se trata de ver. Entonces, profe, la economía se va recuperando, claro. Por eso que en el 2021, como ya les mencionaba, las proyecciones se van desarrollando de esta manera, ¿ya? Entonces, estudiantes, ahí es donde se trata de ver, pues, el caso de quién, del PBI. ¿Te das cuenta? El PBI engloba muchas cosas, ¿no? El PBI engloba muchas cosas. Y luego encontramos, estudiantes, otro indicador importante, ya ahora me hablan del Producto Nacional Bruto. Y cuando me hablan del Producto Nacional Bruto, se refiere principalmente a solamente lo que es producción de empresas nacionales. No me interesa, profe, que sea dentro o fuera del país, ¿no? Ya, no me interesa que esté adentro o fuera del país. Entonces, cuando yo me doy cuenta, estudiantes, en ese caso, cuando a mí me dicen eh, Producto Nacional Bruto, nacional, pensemos en eso, nacional. Entonces, lo que produce, claro, que es una empresa mexicana, ¿se contabiliza en el PBI o no? ¿Sí o no? Ah, no. ¿Por qué? Porque no es nacional. Allá. Por eso, estudiantes, aquí, ¿qué cosa me dicen? Mide el valor monetario de los bienes y servicios finales elaborados por agentes nacionales dentro y fuera, solamente de empresas nacionales. Así que voy a considerar tanto el primero como también el tercero. El segundo no lo considero. ¿Por qué? Porque no es una empresa nacional. Es por ese motivo, por ejemplo, si a mí me dicen, profe, el caso de Metro, que es una empresa chilena, ¿dónde registra su PBI, su Producto Nacional Bruto? Si Metro está aquí, si Metro está en nuestro país, su Producto Nacional Bruto, ¿dónde lo va a registrar? Lo va a registrar en Chile. En Chile. Ahí está. Se va a su país de origen. Profe, Gloria o una empresa que está en Chile, por ejemplo, Credit Corp, por digamos, ¿no? ¿Dónde va? En Perú. Por ejemplo, AG Perú, que está en Egipto. AG Group, por ejemplo, de la cola real que conocemos, esa empresa que produce en Egipto, ¿en qué país va a registrar su Producto Nacional Bruto? Profe, lo va a registrar en el Perú. ¿Por qué? Porque me dicen solo nacional, sin importar dónde se encuentre, dentro o fuera del país. ¿Y ese cálculo cómo se hace? Ese cálculo, pues, estudiantes, ahí encontramos, ¿qué cosa? Si a mí me piden calcular, pues, estudiantes, son las ganancias de quién, de las empresas, ¿no? Nada más es ello. Por eso encontramos, estudiantes, Producto Nacional Bruto es igual al PBI más el saldo neto de factores externos. Profe, ¿de quién? De esta empresa que está acá. Ahí encontramos, estudiantes, ello. Ese famoso, ese término de este de acá, S, N, F y X, saldo neto de factores externos. Este de acá, estudiantes, va a ingresar, pues, saldo neto de factores externos. Es una empresa nacional, pero que se encuentra en el extranjero, pero sus ganancias los trae al Perú. Por eso que ponemos más. Por eso que ponemos el término más. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de nuestro país, cuando queremos calcular esto, algunos también lo ponen de esta manera. Profe, también puede ir el menos o no. Claro, porque lo que está aquí, este número 2, tiene que irse. Y si es así, profe, el saldo neto de factores externos, ¿qué es? Tiene que salir, es negativo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos en nuestra producción, este de acá, el 1, produce, digamos, ¿como cuánto? Digamos que produce 80. Y la segunda empresa privada produce como 100. Y esta empresa de acá, profe, produce como, digamos, como 10 ya. Entonces, si a mí me piden calcular el PBI, ¿cuánto sería el PBI? Como a mí me dicen el PBI es el primero más el segundo, serían, profe, 180, ¿sí o no? Listo. Fácil. Pero si ahora me piden, quiero que calcules el Producto Nacional Bruto, ¿qué cosa vas a hacer ahí? ¿Qué cosa vas a hacer ahí? Si es así, estudiantes, rápidamente solamente me dicen qué cosa. Solamente quiero nacional, dicen, ¿no?
Solamente quiero el nacional. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Primero más el segundo. Profe, serían 80 más 10, entonces serían 90, ¿sí o no? Pero algunos jóvenes, por ejemplo, dicen, profe, con la fórmula que está ahí, ahora sí, para poder entenderlo. ¿Por qué puede ser más menos? ¿Por qué? Porque el Producto Nacional Bruto, estudiantes, es igual a ¿quién? El PBI. ¿El PBI qué es? Contiene todo, ¿sí o no? Los 180. Pero dentro de estos 180 está tanto nacional y extranjera. Lo extranjero lo tengo que quitar. ¿Cuánto es la extranjera? 100 que está acá. Así que le quitamos esos 100. ¿No? Se va. Y luego le agregamos ¿cuánto? Más 10 que tiene que llegar, ¿sí o no? Entonces, hacemos la operación, profe. ¿Cuánto me sale ahí? Producto Nacional Bruto, estudiantes. 180 menos 100. 80 más 10. ¿Cuánto sale? ¿Sí o no? Eso es lo que se trata de hacer, pues, estudiantes. Entonces, de alguna otra manera, muchachos, en ese caso, pues, hablamos del 90. Ahí está la representación ahí. Profe, entonces, ¿esa situación en la que se presenta en nuestro país? Sí. ¿Quién es mayor en este caso? El PBI. Cuando el PBI mayor es mayor estudiantes, ¿qué es lo que sucede? El saldo neto de factores es mucho mayor a de lo que ingresa. Acá está, mira, a ver. ¿Sí o no? Pero si el Producto Nacional Bruto fuera mayor, ahí sí, estudiantes, el saldo neto sería positivo. Este de acá es un país industrializado. País industrializado. Ahí está. Ese sería en el caso de Estados Unidos, ¿no? Como Japón, Alemania. Pero si hablamos, estudiantes, este de acá, ¿en qué tipo de país es? País en vías, ¿no? Interesante, de desarrollo, ¿sí o no? Desarrollo. Ahí está. País en vías de desarrollo. Así que estudiantes, ahí está cuando te van a pedir, cuando te dicen, oye, calcula el Producto Nacional Bruto. ¿Qué cosa vas a hacer? Contabilizar esa parte, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, de esa manera ya consideramos el Producto Nacional Bruto. ¿Ya? Y luego vienen los otros ya complementarios que vamos a ver por ahí. Cuando ya nos hablan el Producto Nacional Neto, de igual manera, la definición es el valor monetario de los bienes y servicios finales elaborados por agentes nacionales. Pero lo que acá se tiene que hacer, ¿qué cosa es descontar, acá no sé qué pasó, disculpándome el caso, es descontar, muchachos, ¿no? Aquí tenemos que descontar, ¿no? Estudiantes, entonces, cuando vamos a descontar estudiantes, ¿qué es lo que sucede? Aquí se tiene que descontar, ¿ya? Ahí está. Entonces, aquí se tiene que descontar. Profe, ¿qué sí que por eso es decir, descontando el gasto de capital fijo o también le llamamos estudiantes el tema de la depreciación? Consumo de capital fijo o la depreciación o el desgaste de la máquina, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, muchachos, cuando nosotros tratamos de entender esa situación, encontramos ese detalle, ¿no? Haciendo esa pequeña corrección, estudiantes, ¿ya? Ahí, profe, entonces, a mí me están pidiendo los cálculos determinados de cada etapa, así es. Cada uno de esos indicadores me van a mostrar ello. Y luego encontramos también estudiantes, Kikos, el ingreso o renta nacional, suma de pago de todos los propietarios de los factores productivos. Y ahí encontramos, también se le conoce como Producto Nacional a costo de factores productivos. Claro, porque si a mí me están diciendo factores productivos, ¿cuál es la remuneración que recibe el factor naturaleza, factor trabajo, factor capital, todos ellos? Y ahora ahí encontramos el ingreso. Y para ese cálculo, ¿a quién necesito? Al Producto Nacional Neto menos los ingresos indirectos, los impuestos indirectos más los subsidios. Ya, eso es lo que les van a preguntar en el caso de eso, ¿no? Ya se ha preguntado, por ejemplo, en el caso del Producto Nacional Neto, ¿qué es lo que tengo que descontar? La depreciación de la máquina, el desgaste de la máquina, ¿no? El capital fijo, no se refiere a las máquinas principalmente. Entonces, muchachos, ahí están, ¿no?, los principales indicadores o principales agregados económicos que se utiliza, pues, estudiantes, para ver
¿Cómo está la situación de nuestro país o de un determinado país, una región? Empezando con el PBI, que es el total de la producción. Luego del total, hablamos de una pequeña parte que hablamos de un pequeño de un sector, mejor dicho, el Producto Nacional Bruto. Ya, ahí está, estudiantes. Y todo esto, estudiantes, vamos a ver también en ese caso otros indicadores económicos, ya. Cuando me hablan de indicadores económicos, es hablar, estudiantes, con el tema de que eh, de IDH, como el caso de la producción por cada habitante. Por eso dice, existe una sistemática correlación entre el IDH, Índice de Desarrollo Humano, y el piso altitudinal, ¿no? A mayor altitud, menor IDH. Quiere decir, estudiantes, que en el mundo, aquellos que se encuentran en la parte más alta tienen dificultades, pues, ¿no? No tienen acceso a muchos servicios, a muchos beneficios de los que puede brindar una determinada sociedad. Así es. Menor IDH quiere decir que va teniendo dificultades. Ahora, cuando nosotros observamos, estudiantes, el resultado de todo esto, por ejemplo, ¿no? El que tiene un poco mejor de IDH es el caso de Lima, ¿no? En el caso de Perú. Pero si nosotros hablamos, estudiantes, los que están por debajo, por ejemplo, Apurímac, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, esas regiones son aquellos que tienen, estudiantes, indicadores de ¿qué? De pobreza. Ellos son los que tienen indicadores de pobreza. Entonces, muchachos, ahí es donde se trata de ver pues también esos resultados, ¿no? Por eso, ¿cómo lo definimos el tema cómo lo definimos el caso de indicadores económicos? Son datos estadísticos sobre la economía que nos permite realizar un análisis de cada uno de ellos, tanto para el pasado como para el presente, ¿no? Y además nos permite realizar previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro con los datos que tenemos hoy. Por ejemplo, por eso que los economistas hablan de proyecciones, ¿no? Si estamos encaminados de esta manera, mañana va a pasar más o menos ello, ¿no? Proyectan. Si las inversiones están encaminados, si para el próximo año hay inversiones que están proyectando venir más inversionistas, entonces, ¿qué cosa dicen? Si este año estamos creciendo un 5 o 4%, para el próximo año han llegado muchas empresas al Perú indicando que podemos invertir en tu país. Entonces, si le damos una bienvenida a esas inversiones, entonces para el próximo año, un día como hoy, no va a ser lo mismo, va a ser un poco mejor, porque cuanto más inversión haya, va a haber más empleo, ¿no? Si va a haber más empleo, la familia va a tener acceso a alimentarse bien, consumir. Sus hijos quizás sus hijos se van a ir a estudiar algo por el estilo. Entonces, por ahí es donde se trata de ver que es importante una fuente de información para proyectarnos. De igual manera es el Estado, pues, ¿no? Y ahí justo encontramos el famoso PBI per cápita. Mide la relación que hay entre el PBI y el número de habitantes de un país. El PBI per cápita, PBI entre el número de habitantes, ¿no? Y eso, estudiantes, encontramos también, por otro lado, encontramos el otro caso, cuando hablamos, estudiantes, el ingreso per cápita, ¿no? Mide la renta nacional que le corresponde a cada habitante en promedio. Y esa situación, estudiantes, en América, ¿qué es lo que ha pasado? Evolución de perspectiva de expansión de Producto Bruto Interno y en países de América Latina. En nuestro país, estudiantes, se ha ido demostrando poco a poco esas posibilidades, ¿no? El Perú es la que ha tenido menores dificultades, pero estamos en ese camino. Ahora, con estos resultados que estamos teniendo, el tema de la pandemia, el problema de Ucrania, con Rusia con Ucrania, la problemática de Estados Unidos, la situación de las diferentes, de los diferentes virus que está apareciendo, todo eso, las variantes del COVID, eso da una incertidumbre, no me genera una confianza, ¿no? Para todo un inversionista, desde luego que es un rompecabezas eso, pero ahí está, ¿no? Cada país tiene su propia política de cómo enfrentar esa situación. Está tratando de salir adelante.
¿ya? Entonces, el PIB per cápita me dice cuánto está produciendo en promedio cada habitante. Y luego de producir, ¿cuánto es el ingreso promedio por cada habitante? El ingreso per cápita, ¿ya? Y es así donde vamos a ver, estudiantes, entre los otros, otro de los indicadores importantes es el IDH. Índice de Desarrollo Humano, elaborado en los años 90 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, utilizado para medir el progreso medio conseguido por un país. ¿Qué tanto un país ha alcanzado, estudiantes, en ese sentido, no? Cuando se habla, por ejemplo, el IDH utiliza 3 indicadores importantes. Dimensiones que mide año de escolaridad, esperanza de vida y el caso de ingreso nacional bruto per cápita o el ingreso nacional producto del PBI per cápita, ¿no? Entonces, en nuestro país, por ejemplo, encontramos, muchachos, el año de escolaridad, todo eso, la capacidad de adquirir conocimiento que se mide por los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad. Si hablamos en nuestro país, el tema del año de escolaridad, bueno, son 5 años, 6 años primaria, 5 años secundaria, ¿no? Son 11 años, más lo demás que queda es para la universidad, ¿no? 5 años, dependiendo de la carrera que tú vayas. 5 años, dependiendo del empeño que le vas a dar también, depende del rendimiento que vas a hacer. Terminarás exactamente los mismos años, eso sí. Pero si hablamos de la educación, la calidad de educación que tiene nuestro país es bajísima. Ahí viene el otro problema. La esperanza de vida hasta los 79 años aproximadamente, dicen. En el caso de nuestro país llega a ese promedio entre 80, 79, 80 años. La capacidad de tener una vida larga y saludable que se mide por la esperanza de vida al nacer. Así que la esperanza de vida también va a depender mucho de quién, de la alimentación que tengas. Y ahora, si tengo una buena preparación académica, voy a tener un buen puesto de trabajo, soy profesional, mi ingreso nacional bruto se va a incrementar, mi ingreso se va a incrementar. Si se incrementan mis ingresos, ¿qué va a pasar con el consumo que yo voy a tener? El consumo se va a incrementar y va a ser de calidad. Por eso la capacidad de lograr un nivel de vida digno que se mide por el ingreso nacional bruto per cápita. Así que, estudiantes, en el caso de en Latinoamérica, en América Latina, por ejemplo, en América, todo esto, el país que está con mejor posicionamiento, estudiantes, es el caso de Chile. Es el caso de Chile. Está en el puesto 45 a nivel mundial. Ya los demás aparecen después, ¿no? Brasil, por ejemplo, bueno, no está ganando ahorita, luego ya hay cambios también que se están presentando y todo se está viendo eso, ¿ya? El caso hay indicadores, ¿no? Algunos le llaman, por ejemplo, ustedes creo que en geografía lo llaman percentiles. El Perú, por ejemplo, ¿en qué puesto está? Está en índice IDH alto, porque está en el intervalo de 0,70 a 0,79. Está a 0,75. Estamos en esos intervalos, ¿ya? Así que, muchachos, solamente 3 países están en muy alto. Está Uruguay, Argentina y Chile. En los últimos años, Argentina también ha tenido problemas, ¿no? Por el tema de la inflación y todo eso. Brasil también de igual manera por el tema de la corrupción y todo lo que se ha presentado. Entonces, estudiantes, por ahí, si en caso nos preguntan el tema del IDH, ¿para qué me sirve? Para medir el nivel de vida o el bienestar que ha alcanzado un determinado país. En ese sentido, cuando hablamos del IDH, ahí encontramos, por decirlo así, el desarrollo económico. El desarrollo económico, teniendo en cuenta qué cosa considera el incremento del PBI, el desarrollo económico considera el incremento del PBI, mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales. No, eso es lo que se trata de ver. Mejor educación, reducción del desempleo y la producción aumenta. Entonces, eso es desarrollo o crecimiento o desarrollo económico. Ese es el famoso desarrollo económico. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pues, estudiantes, ahí tenemos la clase del día de hoy, ¿no? Hay que considerar que cuando hablamos del PBI,
se refiere pues principalmente a qué, a lo que se produce en la economía, qué tanto se produce, qué tan importantes, qué sectores participan en ese sentido. Bien, muchachos, hasta aquí sería la clase entonces conmigo. Muchísimas gracias. En unos momentos regresamos para dar ya darle solución a las dirigidas. ¿De acuerdo? Muy bien, caballeros.